Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 6 de mayo del año 2022. La videoconferencia del día de hoy lleva como título La vacunación en niños, ¿sí o no? ¿Importa la edad? Y va a ser impartida por el académico doctor José de Jesús Coria Lorenzo. El doctor Coria es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, ahí mismo hizo infectología pediátrica, es ex asesor de la Subdirección de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, ex jefe de pediatría y enseñanza del Hospital General del Iste de Toluca, adscrito al Servicio de Infectología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, coordinador de la red de Kawasaki en México y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Es un gusto para mí recibir a mi colega y amigo, el doctor José de Jesús Coria Lorenzo. Adelante. Muchísimas gracias, doctor y auditorio que nos acompaña. Muchísimas gracias a todos ustedes. Déjenme, vamos a compartir la pantalla de la presentación. Perfecto, creo que ya estamos ahí, ¿verdad? Ok. Aún no se ve la presentación, pero está ya, ahí está ya. Ahí está ya, perfecto. Muy bien. Bueno, voy a tratar de darles un panorama muy amplio de lo que hay en pediatría, con el objetivo finalmente de hablar de la vacuna en los niños, en el paciente pediátrico. No me quiere caminar, hace rato estaba caminando. Y hace rato la corrimos, mire. Sí, puedes avanzarla con las flechas que están Sí, le ahí estoy abajo. haciendo con las flechitas, pero no nos da. A ver, déjeme ver qué pasó ahorita. Le damos Ese es uno de los problemas que tenemos cuando hacemos transmisiones en vivo, pero pues es entendible y creo que ya está ahí. Parece que ya. Ok. Sí, Bueno. así es. A ver, Sí, vamos perfecto, a ver. ya Tiene está. que poner en forma. Ahí está ya. Exactamente. Ok, bueno. Conflictos de interés. Quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés como tal, salvo mostrar la evidencia publicada. Traté de buscar la evidencia más reciente. Obviamente todos los días salen infinidad de artículos, pero traté de ser lo más productivo en buscar lo último. De tal forma que los objetivos sea hablar un poquito del comportamiento de la infección versus la enfermedad en pediatría, cómo funciona un poquito el sistema inmune en la edad pediátrica, analizar la bibliografía escrita, que les gusta a mucha gente decir los papers, pero estamos en México, entonces son los artículos publicados sobre la vacunación en menores de 18 años de edad. Obviamente, no desvirtuar las bondades de las vacunas que actualmente están dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación y de otras que no están, pero que sabemos han demostrado a lo largo del tiempo que son seguras y efectivas. Y al final, espero no hacerlos bolas,
y dejar una idea en cada uno de ustedes de la necesidad de vacunar contra SARS-CoV-2 en los diferentes grupos pediátricos. ¿A quién sí y a quién no? Ok, vean la fecha, 7 de abril del 2020, prácticamente a 3-4 meses de la pandemia generada en China, y el comportamiento del SARS-CoV o la enfermedad de la COVID, pues en los niños se consideraba que hacían estas 5 eventos de enfermedad, que no nos vamos a detener en ellos porque todos los conocemos perfectamente bien, salvo entender que el 50% de los niños no cursan ni con fiebre ni con tos, lo que en un momento hacía difícil el diagnóstico temprano y terminaban como pacientes críticos, aquellos que tenían el riesgo de hacerlo. Por los niños, vean que está encerrado ahí la fecha, porque no ha cambiado hasta ahorita. Sigue siendo frecuente en el sexo masculino, ¿sí? Tienen una evolución más favorable que los adultos. El 30-40% cursan con infección leve versus asintomáticos. Hay menor incidencia y mortalidad de niños menores de 10 años. Se hospitalizan no más del 1 o del 2%. Y en ese entonces se decía que había poca evidencia de transmisión vertical. Ahora los conceptos han cambiado. Te decía, ahí en el 2020, el paciente pediátrico puede cursar asintomático y transmitir la infección a los adultos mediante la vía aérea, por medio de aerosoles, ¿verdad? En donde aún decían, bueno, hay poca transmisibilidad. Por la vía digestiva, que se poca evidencia. Al oral, de formación de partículas virales en heces, que también formaban bioaerosoles. Posteriormente, ¿sí? Por ahí, en el 2021, el JAMA publica que dice, los niños aún asintomáticos presentan excreción viral prolongada de hasta 21 días. Sin embargo, no ha podido establecerse la capacidad infectiva y de contagiosidad que ello pudiera implicar, a diferencia de lo que sabíamos de la influenza, de donde los niños transmiten más a los adultos. ¿Sí? Sin embargo, los niños se contagian por convivir entre los adultos entre 70-80%, se contagian de COVID. Y los adolescentes contagian igual que los adultos. De tal manera, eso era el 2021, marzo 15 del 2022, el Cell Reports Medicine dice, ok, los niños menores de 10 años se contagian menos que los de 11 a 19. Tienen menor expresión del receptor AC2 los niños menores de 10 años comparados con los mayores. Tanto en niños infectados como no infectados, esta puede ser la diferencia que haga que haya una posible menor transmisibilidad. Todavía seguimos, no hay como tal algo que nos quede claro. Estamos hablando de marzo 15 de 2022, por lo cual el SARS-CoV-2 no genera respuesta inmune tan intensa como en los adultos. Eso se decía también al principio, en enero, por ahí, algunos reportes de Lancet decían eso. El 15 de marzo de 2022 confirman eso. Por ahí en febrero del 2020, esta era una gráfica que nos alertaba y decía, ¿quién tiene más riesgo de enfermar? ¿Quién tiene más riesgo de morir? El grupo de 0 a 9 decía el 0%. De 10 a 19 años, 0.2%. ¿Sí? Pero teníamos un margen que decía, bueno, los que tienen más riesgo de enfermar, llegar a morir entre esos dos grupos de edad, eran casi del 1%. Y todo el mundo se iba más hacia la gente de mayor edad, sobre todo el adulto mayor y los ancianos. Cuando nosotros vemos vamos a ver qué ha pasado de los reportes. Este es un reporte que hace la Academia Americana de Pediatría, en donde ven los datos de los niños. Este es agosto 12 del 2021. Y cuando uno ve esta gráfica, dice, órale, sí, impresionante. Los casos en los niños son alarmantes, ¿verdad?
es como uno lo quiere interpretar. Vean, en agosto 12 de 2021, Estados Unidos tenía 120,427 casos. ¿Sí? México, y a la fecha no sabemos porque realmente cada quien empezó a sacar sus porcentajes de casos, pero para ese entonces, y a partir de ahí se perdió mucha de la información en niños, de los censos en los niños. En México, el que hacía el censo de CIPINA decía que había 60,928 casos en niños, la mitad de lo que tiene Estados Unidos. Sin embargo, la Secretaría de Salud, ¿sí?, en esa misma fecha de agosto decía que había 141,463 casos, 20,000 casos más que en Estados Unidos. ¡Wow! Preocupante, tenemos más casos en México que en Estados Unidos, ¿sí? Cuando uno hace la comparación de niños y adultos, pues ustedes se dan cuenta que es infinito el número de casos comparado con los niños, ¿verdad?, de los adultos en esa misma fecha de agosto 12 del 2021. Entonces, todo depende de qué es lo que nos muestren, lo que nos enseñen, en donde nosotros podemos caer en un evento de angustia, desesperación o pánico, ¿verdad? Este es más reciente, estos son casos acumulativos, ¿sí?, del 31 de marzo del 2022. Y si nomás nos presentaran la gráfica que está a su derecha y vemos el número total de niños, que sí, pues es obviamente que es sorprendente, ¿verdad? 1,150,543, ¿sí? Oh, se fue hasta el tope. ¿Qué pasó? Las olas de el Delta y el Omicron, ¿sí?, que se van a sorprender más adelante qué ha pasado con ellos en los niños, ¿sí? Y dicen ustedes, wow, no, pues sí, hubo muchos, ¿sí? Urgente vacunarlos. Cuando vemos la gráfica de la izquierda y lo comparamos con los adultos, no, pues 5 millones de adultos, más de 5 millones de adultos. Bueno, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué reporte? Este 31 de marzo del 2022. De todo ese 1,150,543 casos de niños, se hospitalizó el 0.7%, ¿sí?, hasta máximo 3.8%, con una mortalidad del 0.09 al 0.11%. Ahí le vamos midiendo el agua a los camotes. A ese entonces, en marzo también, un recuento de marzo y abril que hizo la SLIPE junto con la OMS, no sé cómo lo hicieron, pero ese reporte que existe, dice casos reportados, menores de 5 años, 2%, mayores de 5 a 14 años, 7%, de 15 a 24, 15%, mortalidad asociada, menores de 5 años, 0.1%. Wow, ese reporte lo veíamos exactamente en el reporte inicial de los 4 meses posteriores a la pandemia. De 5 a 14 años, 0.1%, y de 15 a 24 años, 0.4%. Oh, entonces, parece que no es tan impresionante. ¿Qué a la mayoría de los niños de enfermar gravemente y por qué a veces falla esa protección? Bien, cuando entró la variante Delta y hizo su diablura, casi todos los niños parecían salvarse de los peores estragos del COVID por razones que en ese entonces los científicos no entendían del todo, incluyendo a Anthony Fauci. Y se reportaba en 2021 que aunque no hay evidencia de que la variante Delta causa una enfermedad más grave, el virus es tan infeccioso que los niños fueron hospitalizados en grandes cantidades, principalmente en estados con bajas tasas de vacunación en adultos y obviamente medidas preventivas subóptimas implementadas. Esto fue lo pasó, ¿verdad? Los casos de
COVID-19 asociados a Delta, ¿sí? Y vemos en todas las edades y comparado con los niños, pues bueno, también hay una diferencia muy significativa, ¿verdad? También reporte de la Academia Americana de Pediatría y reporte también del ArchDis Shield del 2021, en donde tomaron también esta consideración. Son casi el 30% de las infecciones por COVID-19 reportadas durante la semana que terminó el 9 de septiembre, que es la fecha que es de esa gráfica, fueron en niños, según la Academia Americana de Pediatría, con la aparición de la variante que en ese entonces era la más transmisible y que nos han venido vendiendo cada que sale una cepa que es la más transmisible. En ese entonces era la variante Delta, ¿sí? Que les pegó en los Estados Unidos, hubo un aumento de infecciones en niños, llevando a sobrepoblar hospitales y unidades de cuidados intensivos. ¿Qué tan necesario fue eso? Como tal, a niños hospitalizados, admitidos en las UCI y los que fallecieron, los porcentajes fueron 23% de hospitalización, 0.49 admitidos en las UCI y 1.8% fallecidos. Concluyen en estos reportes, en estos papers, vamos a ser elegantes, ¿sí? No hay informes que indiquen un aumento en la gravedad de COVID-19 en niños desde que la variante Delta se volvió dominante. ¿Sí? Menos del 1% de los niños diagnosticados con COVID-19 son hospitalizados y alrededor del 0.01% mueren. Tasas que no han cambiado en los últimos meses, según la Academia Americana de Pediatría. La mayoría de los niños ignoran el virus con un poco más que un resoplido, ¿sí? Pero este aumento, pues dio paso, ¿por qué hubo tantos casos de niños? Y realmente la pregunta que decíamos, ¿verdad? ¿Por qué se ingresaron? ¿Los ingresaron por temor? ¿Realmente necesitaban hospitalizarse? Las cifras están ahí, los datos están ahí en las referencias. Sin embargo, dio paso a preguntas que en ese entonces se hacían los científicos. ¿Qué protege a la mayoría de los niños de enfermarse gravemente y por qué a veces falla esa protección? Esos doctores, que son, la doctora es jefa de enfermedades infecciosas pediátricas del Albert Einstein College of Medicine, refería que los niños tienen una inmunidad mucosa particularmente fuerte, que nosotros los conocemos como centinelas inmunológicos, ¿verdad? Los actores clave están en las membranas mucosas que recubren nariz, garganta, intestino, pulmones, vagina y otras partes del cuerpo donde hay mucosas. Están hechos de células epiteliales que recubren muchos órganos internos, como lo dijimos, que se encuentran en el sistema inmunológico llamados linfocitos, células dendríticas, natural killer, eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos y macrófagos. Estos centinelas son prácticamente los que cuando notan algo extraño, como un nuevo virus, una bacteria, un parásito, alertan a las células, ¿sí? O los llamados receptores TCR o BCR, que son receptores de células T o receptores de células B, para activar el sistema inmunológico celular o humoral, ¿verdad? Y que comiencen a liberar proteínas llamadas interferones que ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria del cuerpo. En un estudio de agosto en el Nature Biotechnology, Roland Ellis y sus colegas del Instituto de Salud de Berlín de Alemania encontraron que las vías respiratorias superiores de los niños están preactivadas para combatir al nuevo coronavirus. Suena muy rimbombante, ¿verdad? Preactivadas, como si ya los niños vinieran preparados con el chip y sabían que iba a estar el coronavirus. Posiblemente se están refiriendo a los niños que eran antes del COVID, ¿verdad? Y que de alguna manera pues ya tenían contacto con otros tipos de coronavirus, de los cuales hicimos a un lado a nuestros niños cuando cerramos las escuelas. Dicen ellos también que sus vías respiratorias están repletas de estos centinelas incluidos, algunos que se destacan en reconocer al coronavirus. Esto permite que los niños activen inmediatamente su sistema inmunológico innato, liberando interferones que ayudan a apagar el virus antes de que pueda establecerse.
dijo Ellis. ¿Verdad? Cuando la inmunidad innata no logra controlar un virus, el cuerpo puede recurrir al sistema adaptativo, una segunda línea de defensa que se adapta a cada amenaza única. El sistema adaptativo crea anticuerpos adaptados a cada virus o bacteria, incluso algunos parásitos que encuentre el cuerpo. Si bien los anticuerpos son algunas de las piezas más fáciles de medir de la respuesta inmune y por lo tanto a menudo se citan como sustitutos de la protección, los niños no parecen necesitar tantos anticuerpos para luchar contra el COVID, dijo Betsy Herold. De hecho, la investigación de Herold muestra que los niños con COVID-19 tienen menos anticuerpos neutralizantes que los adultos. ¿Sí? Sin embargo, los niños como los adultos suelen producir suficientes anticuerpos para frustrar futuras infecciones por coronavirus después de una infección natural o después de una vacuna. ¿Okay? Los niños nacen con muchas de estas células, de estos centinelas inmunológicos, pero su número disminuye con la edad. ¿Cuándo inicia esto? Desde la pubertad hasta los 60 años. Por eso es que el grupo de adolescentes y adultos mayores y ancianos son los que en un momento dado pueden resultar más afectados con la enfermedad de la COVID. Los hombres también tienen menos células reparadoras que las mujeres, por eso es por lo que podría explicar que los hombres tienen un mayor riesgo de morir por COVID que las mujeres. Un número creciente de evidencia sugiere que el sistema inmunológico innato de los niños generalmente corta la infección desde el principio, evitando que el virus se establezca y se multiplique sin control. Publicado el 27 de agosto, el 27 de agosto del 2021 en el Lancet, ahí está la referencia abajo. Para proteger a los niños, dijo el doctor Anthony Fauci en ese mismo reporte del Lancet, en que les dice a los padres y los insta a vacunarse a sí mismos, y en ese entonces él decía, hay que vacunar también a los niños de 12 años en adelante. ¿Sí? Unos meses atrás había considerado que no, que había que vacunar más a los adultos, a los papás, a los familiares que tienen niños en el entorno, y ahora dijo, aquí hay que vacunar a los niños de 12 años en adelante, cuando todavía no había estudios de vacunas para esos niños. En cuanto a los niños demasiado pequeños para las vacunas contra COVID-19, la mejor manera de mantenerlos a salvo es rodearlos de personas vacunadas. Volví a repetir lo que había dicho anteriormente. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad de niños y adolescentes? En general, proporcionalmente hay menos infecciones sintomáticas y casos con enfermedad grave y muertes por COVID en niños y adolescentes en comparación con los grupos de mayor edad. Los casos desglosados por edad, notificados a la OMS entre el 30 de diciembre del 19 al 25 de octubre de 2021, muestran que los niños menores de 5 años representan el 2%. ¿Sí? De los casos mundiales notificados, el 0.1% de las muertes mundiales notificadas. Los niños mayores, los adolescentes más jóvenes de 5 a 14 años representan el 7%. ¿Sí? De los casos globales notificados y el 0.1% de las muertes globales notificadas. Aquí hace la comparación de cuántos casos se registraron, 7.058.748 en niños de 5 a 14 años y 1.328 de las muertes globales notificadas. Mientras que los adolescentes mayores y los adultos jóvenes de 15 a 24 años representan el 15%. 14.819.320 de los casos globales y 0.4 de las muertes globales notificadas. En el total, las muertes para todas las edades menores de 25 años representaron menos del 0.5% de las muertes globales reportadas. Esta es la data del 2021 de la Organización Mundial de la Salud. 15 de mayo del 2020 al 21 de octubre del 2021 se registraron 8.220 casos de MIS,
en la región de las Américas con 160 defunciones, cuya tasa de letalidad fue de 1.95%. La evolución a cuadros graves y riesgo de morir en los casos con MIS, ¿sí? Y de esas 160 defunciones, obviamente cualquiera diría, ¿sí? Híjole, pues si es mi familiar, mi nieto, mi hijo, mi primo, mi vecino, pues qué gacho, ¿no? Que se muera por MIS, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál era el riesgo de morir? Y ha seguido siendo hasta la fecha, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Diagnósticos subyacentes considerados factores de riesgo como condiciones genéticas, asma, trastornos metabólicos, enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, etcétera. Los niños no se escapan igual que los adultos de tener todas esas comorbilidades. También, lamentablemente, en México somos un país con muchos niños con muchas comorbilidades. Un estudio muy interesante que le doy las gracias a la doctora Lourdes Jamaica Valderas del Servicio de Neumología del Hospital Infantil de México, que ella estudió los casos que llegaron desde el inicio de la pandemia y el infantil se convirtió en hospital COVID. Y vean ustedes, ¿sí? Hubo 284 casos, estudió la severidad de los casos, encontró 284 casos, de los cuales 44.4 con una infección leve, 27.5 con un cuadro moderado, 18.3 con un evento grave o crítico y el 9.9, 28 pacientes con el MISC o el PIMS, ¿verdad? El manejo de estos 284 fue 89, se manejaron de forma ambulatoria, afortunadamente, y solo se hospitalizaron 195. ¿Sí? Pero parece que concordamos más o menos como lo que va describiendo la literatura. Hay más casos leves y moderados en pediatría que los casos graves e incluso complicados con el MIS. Pero cuando llegamos a las comorbilidades, 60% de estos 284 niños con comorbilidades. ¿Sí? Bueno, sigue siendo parte de la historia de los niños. ¿Cuáles fueron las comorbilidades? Pues desde problemas que tenían que entrar a cirugía, problemas de antecedentes reumatológicos, alérgicos, hemato-oncológicos, nefrológicos, cardiológicos, endocrinológicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y prácticamente ¿sí? Lo que nosotros pudimos, bueno, la doctora hizo en ese estudio, el 35%, 34.9, vamos a hacer como en la primaria, 7.9 sube a 8, 9.9 sube a 10, ¿verdad? 35% no tuvo ninguna comorbilidad, ¿sí? Entonces, pues, más del 60% de los niños con comorbilidades. Y pues obviamente eso pues, es un factor de riesgo para enfermar, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, hablando otra vez de comorbilidades y regresando al grupo de los niños de 5 a 11 años. Esta es viejita, decía mi maestro Napoleón. ¿Por qué viejita? Porque es de abril 22 del 2022 y ya estamos el 6 de mayo. Pero aquí hicieron un estudio demográfico reportado en el MMWR de los niños de 5 a 11 años y comparando antes de la variante Delta dominante, ¿sí? De la fase predelta e incluso después de la Omicron que dijeron, la Omicron peor que la Delta, más contagiosa y se volvió predominante. Pero vean ustedes, ¿sí? Hubo más casos en la fase predelta de niños que en la Delta y que incluso en la Omicron. Y curiosamente, condiciones subyacentes o comorbilidades, ¿sí? La mayoría de los niños tuvo una o más condiciones de comorbilidad que favorecieran el que en un momento dado los requirieran hospitalización. Hubo más en la fase predelta que en la delta y que en la Omicron. Y para rematar, el total de estos niños, solamente 4 se murieron.
y los 4 fueron en la fase predelta, en la delta 0 y en la Omicron 0, cuando todavía no había inicios de vacunación en los niños y mucho menos en ese grupo de edad. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad en las escuelas? ¿Sí? Muy linda esta fotografía, me gusta mucho porque es prácticamente lo que hacen los niños. Sin embargo, ni así se contagiaron. ¿Sí? Los niños, incluidos los menores de 5 años, ciertamente pueden transmitir el SARS-CoV-2. No obstante, aunque la transmisión en las escuelas puede contribuir a la circulación del SARS-CoV-2, la tasa de transmisión en los entornos educativos es baja y los casos índice suelen ser los adultos. El riesgo de infección en las escuelas se correlaciona fuertemente con las tasas de infección de la comunidad local que pueden reducirse vacunando a los grupos de mayor edad. Se insiste en eso, ¿sí? Como que aquí nos están dando, queriendo leer entre letras, ok, hay que favorecer el efecto de rebaño, como cuando se metió la de neumococo en los niños, que veíamos mucha gente adulta y muchos abuelitos falleciendo por neumonía, por neumococo. Y yo recuerdo, porque yo di muchas pláticas de neumococo, donde decíamos, el efecto rebaño en los adultos favorecido por vacunar a los niños ha evitado que la población adulta fallezca. Aquí como que estaban diciendo, vacuna a los adultos para que los niños no se enfermen. Y bueno, ya vimos que los niños tienen muchas situaciones que los pueden proteger. Los estudios han informado una falta de eventos de transmisión observados en la escuela entre niños como evidencia en contra de la transmisión en la escuela. Esos estudios se hicieron sobre todo en rastreos de contactos directos sintomáticos, comúnmente utilizado por las escuelas de Estados Unidos. Existe evidencia de que las escuelas pueden operar con éxito sin una transmisión significativa dentro de la escuela cuando se emplean estrategias de mitigación apropiadas. La detección de la transmisión de niño a niño se basó en la aparición y notificación de 2 casos sintomáticos consecutivos conectados por un evento de transmisión. En un estudio de simulación reciente, y estamos hablando de un estudio que lo hicieron en el 2021, ¿verdad? ¿Sí? En donde usaron un modelo de Markov de transmisión de SARS-CoV-2, se encontró que aproximadamente 4.4% de los eventos de transmisión de niño a niño en la escuela fueron detectables mediante el rastreo de contactos directos controlados por síntomas, ¿sí? No sé en qué consiste ese modelo, si alguien me va a preguntar en qué consiste, no lo investigué porque no era como tal el objetivo de la charla, pero está muy interesante y está la referencia ahí. ¿Qué hay sobre las vacunas en pediatría? Cuando llegaron las vacunas, incluso para los adultos, la OMS desaconsejaba la combinación de dosis de diferentes vacunas con la COVID-19. En realidad es la COVID porque es la enfermedad. El bicho es el SARS. Aunque la mayoría de las vacunas contra el COVID solo están aprobadas para su uso en adultos mayores de 18 años, ahora también se está autorizando un número cada vez mayor de vacunas para su uso en niños menores. Algunos países han otorgado autorización de uso de emergencia para vacunas de RNA en el grupo de 12 a 17 años. La de Pfizer, ¿sí? Y la de Moderna son esas vacunas que han sido autorizadas como uso de emergencia. Empezaron así a usarse como uso de emergencia, ¿verdad? Y no nomás para ese grupo de edad, anteriormente ya para los adultos. 29 de octubre del 2021, la FDA, y el 2 de noviembre del 2021, después la OMS dijo, bueno, hay billullo de por medio seguramente. Respectivamente aprobaron la vacuna de Pfizer para su uso en niños de 5 a 11 años. Se completaron ensayos en niños de hasta 3 años de edad para 2 vacunas inactivadas, ¿sí? Recordar que son 4 plataformas de las que se están haciendo vacunas, y de estas 2 fueron Sinovac, Coronavac y la WIVP de Corbe, y estos productos fueron aprobados por las autoridades chinas para las edades de 13 a 17 años. China sigue confinada. ¿Por qué?
No lo sabemos, sus autoridades son muy estrictas, ¿verdad? Y aunque estos productos de vacuna han entrado, ¿sí?, en la lista de uso de emergencia para adultos, estas 4 vacunas que vemos aquí, aún no han recibido su autorización como uso de emergencia de la OMS para niños. Me refiero a las de Sinovac y a la de Corbe. Vaccine es una vacuna inactivada con adyuvante desarrollada por Bharat. Fue aprobada en la India para su uso en edades de 12 a 17 años, pero tampoco ha recibido, ¿sí?, su uso de emergencia por parte de la OMS para esta edad. Las autoridades reguladoras indias, sin embargo, han dado su aprobación a CICOP-D, una nueva vacuna de DNA para edades de 12 a 17 años, pero tampoco ha recibido la aprobación de la OMS. Fue muy interesante lo que hace muchos años, y lo dejé así, porque estas diapositivas me las prestó un buen amigo que trabaja en Massachusetts y que muchos años estuvo dentro de los CDC de Atlanta, ¿sí?, en el que recordábamos esto, abril 2 de 1999, ¿sí? ¿Por qué es importante la seguridad de las vacunas? Porque seguridad no es igual a programas de vacunación exitosos, ¿sí?, haciendo la observación de que hay que mirar en el pasado para poder tener una visión del futuro, ¿sí? Los ensayos de fase 2-3 para ambas vacunas de RNA, la eficacia y la inmunogenicidad fueron similares o superiores en comparación con los adultos. Los perfiles de seguridad y reactogenicidad en adolescentes fueron similares a los de los adultos. Se notificaron eventos de miocarditis, pericarditis y miopericarditis con estas vacunas y ocurrieron con más frecuencia en los hombres jóvenes de 16 a 24 años y prácticamente después de la segunda dosis, 7 días después de haber aplicado la segunda dosis de la vacuna. Dado que estas vacunas se estaban implementando recientemente en algunos países y el riesgo de miocarditis aún no se había determinado por completo, ¿sí?, y los datos disponibles sugieren que estos casos tras la vacunación eran generalmente leves y responden a tratamiento conservador y eran menos graves, pues entonces se decía, bueno, perfecto, pues puede ser que la vacuna tenga más beneficio riesgo. Pero ojo, el grupo de edad, ¿sí? En octubre de 2021, el Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas concluyó que en todos los grupos de edad, los beneficios de la vacuna de RNA contra la COVID en la reducción de hospitalizaciones y muertes por la COVID superan los riesgos. Pero en las letras chiquitas decía algo que se nos olvidó leer. Pero no hay datos disponibles sobre el riesgo por debajo de los 16 años. Esa era para las de RNA. El riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia después de las vacunas con vectores adenovirales, aunque bajo en general, fue mayor en los adultos más jóvenes en comparación con los adultos mayores. Esa es otra vacuna, otra plataforma de vacuna. Pero también las letras chiquitas decían, no hay datos disponibles sobre el riesgo por debajo de los 18 años. Varias vacunas se han sometido a pruebas en grupos de edad más jóvenes, incluidos de 6 meses de edad, pero seguimos sin reporte de resultados. Hay promesas. En adolescentes se ha reportado la mayor incidencia de miocarditis, pericarditis de 1 en 3,000 en las segundas dosis, ¿sí?, sobre todo en varones, por lo que Hong Kong y el Reino Unido dijeron, ok, solamente recomendamos dosis única de la vacuna de Pfizer en adolescentes. Si bien las vacunas de RNA están vinculadas a reacciones adversas sistémicas frecuentes, la reactogenicidad pareció ser más leve para la vacuna inactivada CoronaVac. Comparándola con la de Pfizer, sin embargo, pues bueno, tampoco se aplica en Hong Kong. Un estudio de inmunogenicidad y reactogenicidad tanto en niños de 11 a 17 y mayores de 18 y adultos, todos ellos sanos, comparó las vacunas de Pfizer y de CoronaVac, que aparentemente son las dos principales plataformas de vacunas en adolescentes del otro lado del charco. Estas dos vacunas son las más utilizadas, no en el mundo,
Sabemos que no es en todo el mundo. Sin embargo, dicen en marzo del 2022 deben ser más investigadas. Aunque los resultados apoyan el uso de ambas vacunas en adolescentes. En este estudio, llamado estudio de inmunopuente, el objetivo fue mostrar que la inmunogenicidad humoral y celular en los adolescentes que recibieron 1 o 2 dosis de la vacuna de Pfizer y 2 de Coronavac no fueron inferiores a los adultos. Y a la vez para informar sobre el uso de Coronavac en niños para los cuales no hay datos de eficacia y efectividad en el momento de que escribieron este artículo. Eso aclaro, ¿ok? Ese artículo se escribió en marzo del 2022. En cuanto a la inmunogenicidad, una dosis alta, 100 microgramos, perdón, son microgramos, ¿sí? De RNA, demostró que induce una mayor inmunogenicidad de células TCD4 en comparación con una dosis de 25. Recordar que las dosis en adultos es la cantidad de RNA suministrado con Pfizer, 30 microgramos versus Moderna, 100 microgramos. Es microgramos, perdón, ahí el error de dedo. Hay pocas hipótesis sobre cómo la diferencia en la cantidad de RNA entregado a través de la vacunación podría impactar en la seguridad y posiblemente enfermedades de corazón en los niños. No están bien estudiadas todavía las dosis. Y aquí yo no he entendido y he leído y lo he buscado. Si alguno de ustedes lo sabe, ojalá me lo pueda decir. Si las dos son de RNA, debo suponer que utilizan la misma plataforma. ¿Por qué la variabilidad de 30 a 100? No lo sé. Estas observaciones son extremadamente útiles en el contexto de un calendario de vacunación diseñado para niños. De hecho, la población pediátrica se pasó por alto durante un periodo excesivamente largo en el programa de vacunación contra SARS-CoV-2, pero ahora se quiere implementar, ahora quieren vacunar a todos los niños, desde 5 años en adelante. Tanto los CDC sí, y la EMA, que aprobaron recientemente el uso de una vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años con una dosis inferior de RNA de 10 microgramos. Ya no es ni de 30 ni de 100, de 10 microgramos. La eficacia y seguridad de dosis bajas con esta población plantea la cuestión de si se debe considerar un enfoque personalizado, porque además hay que considerar, ¿sí? Si vamos a hacer lo mismo que con hepatitis B, si es inmunocompetente versus inmunocomprometido, a cuál le ponemos 10 y a cuál le ponemos 20, ¿verdad? Y obviamente, cuáles son los efectos secundarios cardíacos después de que se aplicaron estas vacunas o aquellos pacientes con un alto riesgo de autoinmunidad. No lo digo yo, está en el Self Report Medicine del 15 de marzo del 2022. Estamos en abril, ¿verdad? A lo mejor ya salió algo distinto. Otra pregunta ligada a este punto se refiere a la inmunización de refuerzo de pacientes previamente afectados por el MISC. Hasta ahora no ha habido una investigación estructurada. Sin embargo, ya hay incluso hasta calendarios de cuántas vacunas ponerles a los niños con MIS, pero no hay una investigación estructurada tanto en términos de seguridad como de eficacia en inmunización de estos pacientes. Se puede considerar una intervención personalizada, así como ajuste de dosis, adaptados para este grupo en particular y otros con daños cardíacos conocidos e incluso otros factores de riesgo. Es una pregunta que aún está sin resolver. ¿Cuáles son los grupos prioritarios de vacunación según la OMS? La mayor carga de enfermedad en términos de grave y muertes se manifiesta entre las personas mayores y aquellas con comorbilidades, cuya evidencia condujo a la hoja de ruta de priorización de la OMS, que identifica grupos de uso de alta prioridad de acuerdo con los suministros de vacunas disponibles para los países. Los objetivos de la Estrategia Mundial de Vacunación de la OMS se mantienen, siendo el objetivo el 40% de la población de cada país para fines del 2021 y el 70% para mediados del 2022. Estos objetivos de cobertura se establecieron para garantizar un ritmo equitativo de implementación global de vacunas
y priorización de las personas con mayor riesgo. Hasta la fecha, estos objetivos aún no se han alcanzado y no es por culpa de la OMS, ¿verdad? Estados Unidos, que es el país con mayor número de contagios notificados en todo el mundo, y aquí vamos a meter otra vez al famosísimo Anthony Fauci en un reporte llamado Our World in Date, o en data, ¿verdad? La data de nuestro mundo, la data de nuestro mundo. Desde marzo del 2020, un acumulado de 80 millones de contagios, 66% de su población con 2 dosis, 30% ha recibido una dosis de refuerzo, ¿sí? Feo lo que pasa en Estados Unidos. Y bueno, considerando eso, ¿por qué no se vacunan los gringos y por qué en muchos países, incluido México, está esa situación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos siguen pensando que la seguridad es prioridad. Durante todas las fases de desarrollo de autorización de una vacuna o aprobación y uso, la seguridad es la prioridad. El desarrollo de una vacuna no es de la noche a la mañana, como lo podemos ver en este cartón, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué la seguridad? Porque después de que una vacuna se ha autorizado o ha sido licenciada, la seguridad se debe monitorear, ¿sí? Después de que la FDA autorice o licencie una vacuna, los estándares de seguridad para las vacunas deben ser altos. Estudios clínicos se usan para autorizar o licenciar las vacunas. Estos estudios no siempre miran a la población especial o a cierta población especial. Ejemplo, mujeres embarazadas, recién nacidos y gente con condiciones médicas preexistentes. Se empezaron a ver hasta mucho después, ¿sí? O se empezaron a incluir así por decir, hay que vacunar, hay que vacunar, hay que vacunar. ¿Cuál es el problema? Muchos de estos estudios clínicos no detectan todos los tipos de eventos adversos, especialmente aquellos que son raros o toman mucho tiempo en no ocurrir, que son de presentación retardada, ¿sí? Ay, mamacita, qué miedo. Bien, esto es reportado aquí en el sistema de vacunación de efectos adversos, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Bueno, no sé, pero dicen que hay 1,291 eventos registrados o que pudieron sacarle o se filtraron de las vacunas, no solo las de RNA, sino de las otras dos plataformas que son las que más están también trabajando y están disponibles para aplicarse, ¿ya? En donde, a manera de broma, yo les pongo aquí alopecia areátrica a manera de broma porque dicen que lleva la quinta dosis y no le ha crecido el pelo, ¿verdad? Bueno, y les marco en rojo hepatitis autoinmune o falla hepática aguda grave, ¿sí? Que es otro de los efectos adversos, y que, wow, de repente empezó a meter el cosquilleo cuando en el Reino Unido y España, y ya lo tenemos ahorita aquí, ya en México ya estamos en alerta, ¿verdad? Hepatitis de origen desconocido en el Reino Unido. Y de repente alguien dijo, claro, son las vacunas lo que están considerando que está causando el problema. No, no son las vacunas. Eso tenemos que reconocerlo, ¿sí? Tenemos que reconocerlo que no son las vacunas. Y finalmente después en España hicieron un estudio que dicen las vacunas pudieron haber causado la hepatitis. No, la Agencia Sanitaria de Reino Unido también, igual que España, descarta que el origen de los casos de hepatitis sea la vacuna contra COVID-19. Y les pongo ahí igual en ese ovalito, pues ninguno de los afectados había sido vacunado, precisa el organismo. ¿Por qué no vacuna España ni el Reino Unido a sus niños menores de 10 años? Ay, no lo sé, no lo sé. Necesitaría viajar para preguntarles y no tengo buenos contactos de amigos españoles que me digan por qué. Pero en España empezaron un grupo, ¿sí?, de inmunólogos, infectólogos, genetistas y vacunólogos
empezar a hablar de anomalía inmunitaria con la tercera y cuarta dosis. ¿Sí? Mm, habrá que esperar a ver qué sucede. Argumentos a favor y en contra de la vacunación universal en la edad pediátrica, Anales de Pediatría del 2022. Pues, detener en leerlos, pero lo vamos a sintetizar. Dicen los Anales de Pediatría, la pandemia solo puede contenerse si se actúa de forma global y equitativa. Y debería ser inaceptable vacunar a los niños sanos mientras haya en el mundo un solo niño o adulto de alto riesgo sin haber accedido a su primera dosis de vacuna. Pero además, no hacerlo así garantiza que el SARS-CoV-2 pueda seguir evolucionando, o sea, se refiere a seguir mutando, y que nuevas variantes comprometan lo ya alcanzado en las regiones que van más avanzadas en el control de la pandemia. No obstante, ojo, no confundir el hecho de que la vacunación frente a COVID en niños sanos no sea prioritaria en comparación a otros grupos u otras vacunas, con el hecho de que no pueda ser beneficiosa para ellos. O dejar de vacunarles una vez que las autoridades sanitarias lo dispongan. Esto va para cada país y se resuelva la situación de inequidad global, cosa que tampoco se va a lograr. No debe restar energía ni prioridad a otras vacunas que son más importantes para nuestros niños, para los que no existe debate. Vacunación frente a rotavirus, vacunación frente a meningo B, frente a meningo ACWY, en adolescentes y lactantes, vacunación frente a VPH, neumococo, algunas de ellas, de las que son prioritarias. Bueno, es un artículo muy interesante que se llama COVID-19 Vaccine for Children, The Challenge of Making a Decision. Vacunación para COVID-19 en niños, el desafío. ¿Ya? ¿Quién debe tomar el desafío? El desafío de decidir. Bueno, si lo tomara nuestro gentil amigo Dar Barden, lo entenderíamos, pero aquí otra vez se la cargaron al MAPI, al más feo, ¿verdad? Y dijo, bueno, ya me cansaron, están insiste y insiste que quieren vacunar a sus hijos. Ok, adelante, hagan lo que se les pegue la gana, porque en México hace lo que se le pega la gana a todo mundo, ¿sí? Y Cabecita de Algodón, pues vean, está muy sonriente diciendo, ok, pues vamos a cumplir con lo que la mayoría propone. Y a partir del jueves 28 de abril se abre el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante, incluyendo aquellos sin comorbilidades. Invitan a padres, madres y tutores a llevar a los niños a vacunar. Ok, estos tres artículos comparten estas opiniones. El foco de los investigadores estuvo puesto en los ancianos y adultos con factores de riesgo, obesidad, hipertensión sobre todo. Paulatinamente, niños y adolescentes emergieron como un grupo de interés para la vacunación. Aunque los niños en general podrían ser menos hábiles que los adultos para mantener la distancia física o para la implementación de otras medidas de protección, la evidencia disponible hasta el momento no muestra que sea un grupo de riesgo para enfermar grave por SARS-CoV-2. Es decir, su posicionamiento como población por vacunar está en función del rol que podría tener en la transmisión, en la comunidad y por ende en la protección de la misma. Además, dada la relativa facilidad de diseminación de esta infección, se estima que es necesaria una cobertura de al menos el 80% de la población para alcanzar inmunidad de rebaño. En otras palabras, podría considerarse que hay una necesidad de vacunación relacionada más con el bien común que con el beneficio particular de este grupo etario, amén de no saber los efectos adversos a largo plazo. Este es un archivo publicado el 3 de noviembre de 2021, un artículo en el ARDS en que dice, los niños deben ser vacunados contra COVID-19, también a favor y en contra, y algo que es muy importante que yo les marco aquí, ojo, ¿sí? En contra, riesgos de eventos adversos. Se desconoce la seguridad a largo plazo. Se desconoce la eficacia contra los que padecieron el PIMS o el MIS. Se desconoce la eficacia contra el COVID a largo plazo.
Impacto de la transmisión es incierto. ¿Ve? Está en ese artículo. En este momento, las vacunas con la COVID-19 solo cuentan con la autorización de uso de emergencia en niños entre 12 y 16 años en situaciones que aborden una afección grave o potencialmente mortal. Se ha argumentado que a menos que los niños tengan un alto riesgo de COVID grave debido a una afección subyacente, debe vacunarse. No está claro si los beneficios para otros niños superan los riesgos en esos grupos de edad y se debe esperar la aprobación a través del proceso regulatorio estándar. Ya está en México. Infección grave versus mortal son razones para considerar la vacunación a niños y adolescentes con riesgo de ser hospitalizados o enfermarse gravemente por una infección por SARS, ya que en su caso se estima que el riesgo de daño de la vacunación es menor que el riesgo de daño por COVID. Esto incluye cuáles serían los niños que realmente deberían vacunarse. Niños con discapacidades neurológicas, síndrome de Down, inmunodeficiencias, VIH o SIDA, tumores malignos, algunas enfermedades crónicas cardíacas, respiratorias y renales, incluidas fibrosis quística, obesidad y diabetes mal controlada, etcétera, etcétera, con comorbilidades. Algunos puntos clave, estamos casi terminando, aunque las evaluaciones de riesgo-beneficio respaldan claramente el beneficio de vacunar a todos los grupos de edad, incluidos niños y adolescentes. El beneficio directo para la salud de vacunar a niños y adolescentes es menor en comparación con la vacunación de adultos mayores, debido a la menor incidencia de casos graves de la COVID-19 y muerte en niños y adultos jóvenes. El beneficio de vacunar a niños y adolescentes puede ser menor en entornos con altas tasas de seropositividad en ese grupo de edad. Lamentablemente, no tenemos esos estudios. Se necesitan hacer estudios sobre la seroprevalencia de los niños en edad escolar. Superada la etapa de investigación, para que la vacuna llegue a sus destinatarios, debe contarse con aceptabilidad por parte de las familias. Algunos estudios exploraron el tema, mostrando, por ejemplo, que en Estados Unidos, 65%, es una encuesta sobre 1,500 familias, es nada en la población que tienen. Dicen que vacunarían a sus hijos. En Inglaterra, es un país donde se puede, las encuestas son más confiables, ¿verdad? 48%, menos de la mitad, están seguros de querer vacunar a sus hijos. En México, hasta amparos metieron, pero no se preocupen, ya nuestro amigo Darbarden, perdón, nuestro secretario de Salud ya dijo que para conseguir vacunar a sus hijos no hay que tener amparos, ¿sí? Las inquietudes respecto de la seguridad y eficacia de la vacuna, pues como ustedes pueden ver, estos estudios confirman que están relacionadas con la rapidez en su desarrollo, que es otra cosa más que decir la angustia que hay o la incertidumbre que hay en cuanto a si funcionan o no funcionan. Deme 3 segundos porque se me está acabando la pila. Listo, listo, ya. Vamos conectando porque me estoy quedando sin pila. Se me olvidó conectarlo. Ok, perverso. Bien. Los países deben considerar los beneficios individuales y poblacionales de inmunizar a niños y adolescentes en su contexto epidemiológico y social específico al desarrollar sus políticas y programas de inmunización contra el COVID-19. Como los niños y adolescentes tienden a tener una enfermedad más leve en comparación con los adultos, a menos que estén en un grupo con riesgo de COVID grave, es menos urgente vacunarlos que las personas mayores, las que tienen enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud, ¿sí? Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero como no le hemos hecho caso tampoco, pues las estrategias de los países relacionados con el control de la COVID deben facilitar la participación de los niños en la educación y otros aspectos de la vida social y minimizar el cierre de escuelas. Cuando empezó esto de la pandemia, y no es presunción, pero yo fui el primero que me chuté una plática de 2 horas que nos invitó
laboratorios Sandoz, ¿sí? Sin ningún conflicto de interés, fue simplemente porque ellos no tienen ningún producto contra COVID, pero pues les interesaba el tema. Nos chutamos 2 horas de una plática de COVID y pues regreso a mi plática inicial y veo que lo que dije en ese entonces no ha cambiado mucho hasta ahorita, salvo lo de las vacunas, porque no había vacunas y no sabía qué era el rollo, ¿sí? Pero yo les decía ahí, no deben cerrar las escuelas, ¿sí? No sabía por qué, ¿sí? Pero algo decía, a ver, espérate, ¿por qué las vas a cerrar? ¿Quién te dice que ese es realmente lo que va a ayudar? Pero bueno, ya la UNICEF y la OMS dicen que no deben de cerrarse y han desarrollado una guía sobre cómo minimizar la transmisión en las escuelas y mantener las escuelas abiertas, independientemente de la vacunación que los niños tengan en la edad escolar. Conclusiones: la transmisibilidad del SARS, ya sea sintomáticos o asintomáticos, a otros niños y adultos, incluidos los miembros de su propio hogar, aún no está clara y requiere más investigación. La relación entre la edad, la carga viral y la transmisión no se ha investigado de forma exhaustiva en los niños. Se dice que debido al cuadro clínico en los niños existe un subregistro de casos, pero si hubiese más, como realmente lo que pasa en los adultos, seguramente eso reduciría la tasa de letalidad, sería mucho más baja. Y entonces la pregunta sería, ¿eso justifica el hecho de vacunar a todos los grupos pediátricos? No lo sé. La severidad reducida de COVID-19 en niños puede deberse a una menor tasa de comorbilidades en comparación con los adultos mayores y ancianos. Y otra hipótesis importante se centra en el mecanismo de entrada del SARS-CoV-2 a las células a través del receptor AC2, en donde se ha repetido hasta el final y el 15 de marzo de 2022 dice, menor expresión en niños menores de 10 años. Como tal, antes de considerar implementar la serie primaria de vacunación en adolescentes y niños, se debe considerar lograr una alta cobertura de la serie primaria y dosis de refuerzo según sea necesario. Vamos en la 3, en la 4, en la 5. No sé cuántas dosis de refuerzo llevamos y no sé cuál sea el esquema primario, ¿sí? En aquellos grupos de mayor riesgo, como los adultos mayores, que es donde dicen que hay que poner la serie primaria y las de refuerzo. A la luz de los resultados de seguridad y inmunogenicidad de la vacuna de RNA para COVID, destacamos la necesidad de ensayos clínicos pediátricos iniciales sobre nuevas estrategias de tratamiento anti-SARS-CoV-2. El apoyo de los padres con la ayuda de información y recomendaciones integrales de los pediatras de sus hijos será fundamental para el éxito de cualquier vacuna o tratamiento contra COVID-19 que en última instancia obtenga la licencia y no uso de emergencia en los niños. Self-Reports Medicine. Requiere de mayor información sobre la aplicación de vacunas de uso de emergencia en población menor de 18 años, posiblemente menor de 16, que es lo que más refieren los artículos. No hay a la fecha una dosis estandarizada de vacuna de RNA realmente, aunque esto es lo que conocemos. Aquí ya está bien escrito, miren. Pfizer, 30 microgramos desde los 12 años hasta los adultos. 10 microgramos para niños de 5 a 11 años. Y si tiene 11 años, 6 meses, bueno, vamos a ponerle 11 años, 11 meses, ¿le pongo 30 o 10 microgramos? O le pongo en la primera 10 y en la segunda le pongo 30. No lo sé. La de Moderna son 100 microgramos de 18 años y en adultos. Y un dato curioso, ¿sí? Un dato curioso que lo pueden checar ahí en los dos que están en HTTPS Europa, en donde el 24 de febrero del 22 ¿sí? Dijeron, ok, se acepta Moderna para los niños porque no había vacuna de Moderna para niños. La dosis, 50 microgramos. Wow, menos de un mes, menos de un mes porque febrero trae 28. 22 de marzo, no, 25 microgramos para niños de 6 a 11 años.
vacuna aprobada en Europa. En adultos se dice que el umbral de unidades de anticuerpos de unión, el BAU, para el anti-RBD es de 200 BAU por mililitro, es el que es altamente predictivo de una fuerte respuesta protectora. O niveles circulantes IgG mayores del 50% son protectores, solo que decaen rápidamente. No he leído un artículo que diga las dosis de microgramos en niños, cuántos anti-RBD o cuántos BAU alcanza por mililitro y que nos dé una fuerte respuesta protectora. No obstante, son las vacunas que están aprobadas en Estados Unidos, obviamente, de 4 años y más, no, de 5 años, de 4 años y menores, no, Moderna no, Janssen y Janssen no, de 5 a 11 años, sí, sí, la de Pfizer, Moderna y Janssen no, de 12 a 17 años, sí, la de Pfizer, no Moderna y no la de Janssen. Aunado a que dice ahí también que hay que ponerles además refuerzos. Conclusión final, si no tenemos una dosis estandarizada de vacuna contra SARS-CoV-2 en niños y como tal sabemos que seguirá habiendo múltiples variantes, ¿cómo podemos asegurar su eficacia y efectividad en estos grupos etarios? Si tampoco sabemos cuál es la cantidad de anticuerpos neutralizantes protectores que se necesitan, ni cuántas dosis será el esquema completo. Ejemplo, los niños y adolescentes de 5 a 17 años con inmunodepresión moderada o grave necesitarán una tercera dosis para completar el esquema principal de vacunación. Ese es el esquema principal, pero falta la dosis de refuerzo. Y entonces, yo me quedo con esto que está en el Archivos Pediátricos de Argentina del 2021, que escribió la doctora María Elina Serrá. Dice, tendremos que evaluar críticamente el resultado de los estudios para definir nuestras indicaciones. Esta situación nos presenta esos desafíos. Nos invita a preguntarnos cuán preparados estamos para decidir lo que consideremos necesario, pertinente, útil y ético para nuestros pacientes. Y yo me quedo con eso y creo que tenemos que ser muy cautos. La conclusión y las consideraciones que ustedes tomen con sus pacientes, pues va a ser responsabilidad suya y no tengamos que utilizar tristemente esta frase que aprendimos con el caso de Evany, que sigue todavía, que en paz descanse la chica, y que se sacó de la manga la Fiscalía y el gobierno de Nuevo León. Perdón, cometimos una falla humana masiva. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no es Día del Niño, ya pasó, pero esta es una foto muy icónica y que en el Día del Niño se difundió mucho. Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Miguel de Unamuno. Muchísimas gracias y bueno, pues para que no se vayan sin la imagen bonita del día. Muchas gracias, quedamos abiertos. Muy amable, doctor José de Jesús Coria. Si nos quiere hacer el favor de dejar de compartir su pantalla para que nos veamos aquí y encender su video, por favor. Definitivamente que todavía tenemos que aprender mucho de esta pandemia. Y para mí destacan varias cosas. Lo primero, nunca antes con ninguna enfermedad habíamos tenido que recluir los sanos. Teníamos que haber hecho cuarentena a los sanos. Eso trajo una serie de cambios políticos, económicos, sociales que han repercutido a nivel mundial. Tal parece ser que la vacunación tiene un orden de tipo económico y político más que médico. Y creo que casi toda la gente, los médicos, concluimos que mientras no se vacuna la población mundial, seguirá circulando el virus y mutando y enfrentándonos a nuevos retos, nuevas investigaciones, nuevas conclusiones y muchos hallazgos
de lo que no habíamos previsto o que se puede presentar sin que nos lo hubiéramos imaginado. Creo que hay mucho por hacer en México, porque se me ocurre pensar con tantos casos. Ahorita se acaba de informar que tenemos 300,000 casos más que las cifras oficiales. Es un reporte de la OMS. Estamos arriba de los 600, casi 630,000 casos fatales en México. Y a mí se me ocurriría pensar, ¿y qué pasó con los niños de esas personas que murieron? ¿Por qué no se estudiaron? ¿Por qué no se hicieron pruebas? ¿Cuál es su condición actual? Creo que nos daría mucha información para poder decidir qué es lo que corresponde o lo mejor con respecto a las vacunas, porque las vacunas es una parte nada más. Y las vacunas no es solamente para los que se mueren. O sea, no, las vacunas es para no No. enfermarse. Yo creo que hay mucho todavía por investigar. Hay felicitaciones para el doctor Coria. eh, lo felicitan y le agradecen. Aquí la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México. Yo creo que es un tema que necesitamos estar repitiendo con alguna frecuencia, ir analizando lo que tenemos. Para mí es una desgracia que no tengamos referencias nacionales, con tantos casos mortales, con tantos casos positivos, y no tenemos reportes de la data, reportes de qué es lo que ha pasado, qué cosas hemos hecho bien y hemos hecho mal, y cada quien tiene su opinión, pensando que a lo mejor pudieran haberse hecho las cosas de diferente manera, pero así están, y no hemos analizado lo que está. Y es importante porque si no tenemos esos datos, pues no podemos imaginarnos siquiera qué va a pasar en el futuro. Quiero mencionar Así que es. hay esos datos de que a los niños pues les da de manera leve o no grave y la mortalidad es baja. Sí, pero también pueden causar enfermedades que los van a marcar toda su vida. Aquí en Veracruz hubo el caso de una chica preadolescente que le dio COVID y después se comportó como una diabetes tipo 1, de Ujú. tipo juvenil, y la conclusión fue pues que el virus le mató las células de Langerhans y le produjo una diabetes juvenil. Esa niña, por esa enfermedad que podía haber sido prevenible y predecible, va a tener que vivir acarreando un cambio en su vida y en su calidad de vida. En fin, y así hay muchas otras cosas. Yo he tenido pacientes que los adultos tuvieron COVID, el niño aparentemente bien, lo empiezan a tratar como asmático porque el niño se cansa cuando corre. Se le hacen estudios de corazón y el niño está bien. Y cuando le pedimos una tomografía, vemos que tiene fibrosis y tiene una neuropatía fibrótica. Yo debo de imaginarme que ese niño tuvo COVID Tuvo. asintomático, Ujú. con muy poca sintomatología, y no hemos pensado qué es lo que va a pasar con los pacientes al plazo mediano o tardío de una enfermedad que apenas estamos comprendiendo, que apenas nos vamos enterando a cuentagotas, pero que ha demostrado la ciencia y la tecnología que somos capaces de responder a grandes retos haciendo vacunas que antes tardarían tantos años, décadas incluso, y ahora pues ya estamos en una fase de vacunación en una pandemia que tiene 2 años. Es increíble y inédito. Nunca antes se había visto algo así. Sigan las felicitaciones. La doctora Nictexa Muñoz Martínez le manda felicitaciones. Eh, Gracias. este, y bueno, yo quisiera, ya nos pasamos incluso el tiempo, está buenísimo esto. Siempre es muy agradable escuchar al académico doctor José de Jesús Coria, por eso. Pero yo quisiera que nos hiciera el favor de mandar un mensaje final antes de cerrar esta transmisión. Ok. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a participar en el grupo de Médicos Unidos. Y pues bueno, lo que dice el doctor es cierto y lo decíamos en los estudios. No se han hecho estudios de realmente cuál es la transmisibilidad y mucho menos lo que decía el doctor, qué ha pasado con esos niños que de alguna forma se comportaron de forma sintomática y falleció el abuelito, el papá y la mamá,
la hermana y se quedaron solos, o aquellos que igual se detectaron y a futuro después están debutando con diabetes o con un problema de insuficiencia respiratoria. No se han hecho esos estudios que nos dé más luz para poder considerar en el futuro, porque seguramente vienen más vacunas, ¿sí? ¿Cuál es la ideal para aplicar en nuestros niños? Es cierto que las vacunas es dentro de los grandes logros de la medicina, además de la potabilización del agua y el uso de antibióticos, una de las medidas importantes para disminuir las enfermedades eh, prevenibles, infecciosas que pueden causar una mortalidad importante. Pero también es cierto que nos hace falta mucho todavía por estudiar de esta enfermedad. Esto yo espero que los invite a ustedes a que revisen, ¿sí? Y tomen cada uno su idea. Afortunadamente esto se queda en YouTube. Están ahí todas las referencias bibliográficas, no nos lo sacamos de la manga. Y pues bueno, ¿sí? Hay que tratar de seguir aplicando las vacunas que tenemos que aplicar a nuestros niños, sobre todo para no desviarnos del esquema que realmente les hace falta a nuestros chiquitines en nuestro país. Y pues ahora sí que mi opinión personal de si vacunar o no a los niños, yo diría que podemos vacunar al grupo de 12 años en adelante, pero con comorbilidades. Y a los niños, ya no niños, de 18 años en adelante, sin lugar a dudas que sí, hay que vacunarlos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, doctor académico José de Jesús Coria Lorenzo. Antes de cerrar la transmisión, nada más quiero puntualizar que llevamos un tiempo diciendo que ya vamos a regresar a la nueva normalidad. La normalidad como la conocíamos ya no existe y no podemos permitirnos regresar a algo que es totalmente inútil, inoperante y que ha demostrado en el caso de la medicina que el primer contacto ha sido el mayor problema para la morbimortalidad. Todos esos casos con comorbilidades son problemas de diagnósticos tardíos, de tratamientos inadecuados, de vigilancias inadecuadas, de una mala propuesta de calidad de vida, de no favorecer alimentación sana, de no favorecer el deporte y el ejercicio. Y entonces, si no trabajamos eso en el primer contacto, no se van a resolver en los hospitales. Entonces, yo quiero hacer un llamado a que es muy digno y muy honroso ser un médico de primer contacto. Eso no le quita mérito a la medicina de segundo y tercer nivel, para nada. Claro. Pero la mayor responsabilidad de la salud de la población está en el primer contacto. Le quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la participación del académico doctor José de Jesús Coria Lorenzo. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta pronto. Gracias.